Casi todas las divisiones de la UFC son un tanque de tiburones. Los peleadores tienden a cambiar de categoría de peso por una variedad de razones en las MMA. Algunos prefieren pasar a una división más alta para evitar recortes de peso difíciles o moverse a una división más baja para obtener una ventaja de tamaño, mientras que otros cambian de división en busca de mejores combinaciones estilísticas. En esta ocasión consideramos a los luchadores que han disfrutado de un resurgimiento en su carrera gracias a un cambio en la categoría de peso. Quizás estaban soportando una racha turbulenta en otra división y optaron por subir o bajar una categoría para salvar su carrera, o no estaban obteniendo la notoriedad que querían en una división en particular. Un cambio en la categoría de peso abre un capítulo completamente nuevo en la carrera de un luchador. Sin más preámbulo, echemos un vistazo a 5 luchadores de la UFC que han cambiado la dirección de su carrera gracias a un cambio en la categoría de peso. En el puesto número 5 tenemos el movimiento de Jorge Masvidal a la división de peso welter. Masvidal ha estado en la UFC durante mucho tiempo. Después de unirse a la promoción en 2013 como parte de la adquisición de Strikeforce por parte de la UFC, Masvidal compitió en la división de peso ligero durante algunos años, donde soportó una racha tumultuosa, acumulando derrotas ante Rustam Khabilov y Alia Quinta. Desde que se mudó a la división de peso welter, Masvidal ha disfrutado de una carrera mucho mejor. El nativo de Miami se abrió camino entre los 10 primeros en la clasificación antes de tomar una pausa de un año del deporte. A su regreso al octágono de la UFC, Masvidal emergió como un nuevo luchador por completo. Regresó a la acción contra Darren Till en el evento principal del UFC en Londres, donde silenció a la multitud derrotando al inglés de una manera devastadora. Sin embargo, fue su siguiente pelea la que llevó a Masvidal al estrellato. Gamebred fue reservado para pelear contra Ben Askren en el UFC 239 y el resto es historia, ya que lo noqueó solo a 5 segundos de iniciado el combate con una rodilla voladora que se escuchó en todo el mundo. Masvidal emergió como uno de los mayores atractivos del deporte después del knockout viral de 5 segundos. Posteriormente se enfrentó a la superestrella de Stockton, Nate Diaz, por el cinturón simbólico BMF en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Gamebred golpeó a Diaz durante 3 asaltos antes de que el médico se viera obligado a detener la pelea. A pesar de las recientes deficiencias de Masvidal contra el campeón de peso welter de la UFC Kamaru Usman, el cambio al peso welter cambió el curso de su carrera y su vida para siempre. Lo vio evolucionar de ser un luchador sólido en la lista a uno de los nombres más importantes y los atletas mejor pagados del deporte. En el puesto número 4 tenemos el movimiento de Dustin Poirier a la división de peso ligero. Dustin Poirier, al igual que su compañero de equipo Jorge Masvidal, compitió en una categoría de peso antinatural en la UFC durante muchos años antes de encontrar su verdadero hogar. El diamante era un luchador sólido en la división de peso pluma, pero le fue difícil llegar al top 5 de la clasificación. Si bien Poirier disfrutó de una carrera decente en la división de peso pluma, su impulso se detuvo cuando sufrió un knockout en el primer asalto contra Conor McGregor en el UFC 178. Muchos creen que los agotadores recortes de peso tienen un impacto negativo en la durabilidad de la quijada, y Poirier posteriormente subió a la división de las 155 libras. Desde que ascendió, Poirier se ha convertido en uno de los mejores pesos ligeros del mundo. Tuvo una increíble racha ganadora que logró finalmente competir por el oro cuando se enfrentó al entonces campeón de peso pluma Max Holloway por el cinturón interino de peso ligero de la UFC, donde se aseguró una victoria por decisión unánime en el evento principal del UFC 236, preparándose para una pelea de unificación del título con Khabib Nurmagomedov. A pesar de quedarse corto frente a Nurmagomedov, quien tiempo después se retiró, muchos creen que Poirier es el mejor peso ligero activo del mundo. Dustin luego se impuso a Dan Hooker en una guerra de 5 asaltos, antes de vengar su derrota anterior ante Conor McGregor al derrotar al irlandés en el UFC 257 y en el UFC 264 para cerrar la trilogía. Dustin Poirier se enfrentará a Charles Oliveira en el UFC 269 en Las Vegas por el título de peso ligero. El diamante es ahora uno de los nombres más importantes en el deporte y es un luchador establecido en la promoción. En el puesto número 3 tenemos el movimiento de Henry Cejudo a la división de peso gallo. Henry Cejudo es uno de los atletas más condecorados en la historia de los deportes de combate. El medallista de oro olímpico pasó de la lucha libre a las MMA en busca de nuevas oportunidades y emergió como uno de los mejores luchadores que jamás haya competido en el octágono de la UFC. Cejudo hizo bolas en la comunidad luego de su victoria por decisión dividida sobre uno de los campeones más dominantes de todos los tiempos, Demetrious Johnson. Johnson defendió su cinturón de peso mosca de la UFC 11 veces antes de perder finalmente ante Cejudo. Sin embargo, como resultado del dominio de Johnson, hubo muy poco interés en la división de peso mosca entre los fanáticos. Durante bastante tiempo, se rumoreaba que la UFC eliminaría la división de peso mosca en su totalidad debido a la falta de interés en la categoría de peso. Hubo un poco de intriga cuando el entonces campeón de peso gallo TJ Dillashaw bajó 10 libras en busca de la condición de campeón. Sin embargo, con Cejudo ganando en esa pelea, no hubo otros enfrentamientos comercializables para hacer en las 125 libras.
Más tarde Dillashaw fue despojado de su título de peso gallo después de dar positivo por EPO. Cejudo luego eligió subir de peso y desafiar a Marlon Moraes por el título vacante de peso gallo en el UFC 238. Claramente de tamaño insuficiente, Cejudo recibió una paliza en la primera ronda, solo para cambiar el destino y terminar con Moraes más adelante en la pelea para convertirse en un campeón de 2 divisiones. Posteriormente, Cejudo se enfrentó posiblemente al mejor peso gallo de todos los tiempos, Dominick Cruz, en el UFC 249. Después de asegurar una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto, Triple C se retiró y dejó vacante el cinturón. A pesar de convertirse en el campeón de peso mosca, Cejudo no ganó mucha notoriedad entre los fanáticos. Sin embargo, ganó mucha atención y elogios de sus compañeros y fanáticos después de tomar un riesgo y subir de peso a pesar de la obvia diferencia de tamaño. Su capacidad para acabar con oponentes significativamente más grandes que él cambió la opinión pública y estableció a Cejudo entre los mejores luchadores libra por libra del mundo. En el puesto número 2 tenemos el movimiento de Valentina Shevchenko a la división de peso mosca. Valentina Shevchenko se ha establecido como una de las mejores luchadoras dentro de la UFC en los últimos años, independientemente del género. La artista marcial ha disfrutado de una carrera increíble hasta ahora. La fenómeno de Kirguistán es uno de los campeones más dominantes de la UFC, habiendo defendido su título de peso mosca 6 veces. Sin embargo, Shevchenko pasó casi la mitad de su carrera compitiendo en el peso gallo antes de bajar a la división de las 125 libras. A pesar de ser claramente insuficiente, Bullet emergió como una de las mejores luchadoras de la división de peso gallo, obteniendo victorias sobre Holly Holm y Juliana Peña. De hecho, Shevchenko y Amanda Nunes fueron claramente las mejores luchadoras de la división. El dúo se enfrentó 2 veces, con Nunes asegurando una victoria por decisión unánime en la primera y una decisión dividida en la segunda. Sin embargo, muchos creen que Shevchenko debería haber salido victoriosa en la segunda pelea. La impresionante carrera de peso gallo de Shevchenko es anterior a la división de peso mosca cuando finalmente se creó y aseguró una oportunidad por el título con una victoria sobre Priscilla Cachoeira y se enfrentó a Joanna Jędrzejczyk por el título vacante en el UFC 231. Shevchenko ha seguido defendiendo su título desde entonces y parece que no tiene prisa por quedarse en la cima. En una entrevista reciente habló sobre cómo ha sufrido poco daño en su carrera hasta ahora y que tiene la intención de seguir defendiendo su título tanto tiempo como pueda, y quizás también esté en juego una pelea de trilogía con Amanda Nunes. En el puesto número 1 tenemos el movimiento de Daniel Cormier a la división de peso pesado. Daniel Cormier es uno de los mejores peleadores libra por libra que jamás haya peleado en la UFC. DC había competido en la división de peso pesado en otras promociones, pero optó por pelear en la división de peso semicompleto después de que su amigo cercano y compañero de equipo Cain Velázquez fuera coronado campeón de peso pesado de la UFC. Sin interés en pelear con un amigo cercano, Cormier se abrió camino hacia una oportunidad por el título en la división de las 205 libras con una victoria por sumisión sobre Dan Henderson en el UFC 173. Posteriormente se enfrentó a Jon Jones por el cinturón en el UFC 182, pero se quedó corto contra el campeón que reinaba durante mucho tiempo. Sin embargo, Jones estaba luchando con problemas legales fuera del octágono y fue despojado de su cinturón poco después. Esto le permitió a Cormier luchar por el título vacante contra Anthony Johnson en el UFC 187, donde se impuso. Al asegurarse el cinturón, DC lo defendió 2 veces más antes de enfrentarse a Jones nuevamente en el UFC 214. Allí también perdió ante Jones en su segundo combate, pero Jones fue despojado una vez más después de dar positivo por un metabolito ilegal y Cormier fue posteriormente reinstalado como campeón. Esto puso a los fanáticos en contra de DC y muchos dijeron que el ex campeón olímpico no merecía el estatus de campeón. A pesar de asegurar otra defensa del título contra Volkan Ozdemir poco después, Cormier continuó siendo ignorado por los fanáticos. Daniel Cormier luego optó por pasar a la división de peso pesado y enfrentarse a Stipe Miocic por el campeonato de peso pesado. Miocic se había establecido en la cima del peso pesado con defensas del título contra Alistair Overeem, Junior Dos Santos y Francis Ngannou. Miocic era un gran favorito al entrar en su pelea con Cormier, sin embargo se quedó atónito cuando DC lo noqueó en el primer asalto. De repente la opinión pública de Cormier cambió. Si bien las hazañas de Cormier en la división de peso semicompleto fueron impresionantes, siempre estuvo a la sombra de Jon Jones. La victoria sobre Miocic en el UFC 226 aseguró que su legado estuviera escrito en piedra para siempre. Además continuó defendiendo su título contra Derrick Lewis y compartió una trilogía icónica con Miocic antes de retirarse. Deja en los comentarios qué peleadores del UFC se han beneficiado más al cambiar de categoría de peso. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.